Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Eh, un poquito de introducción en cuanto a lo que nos dice Juan y está hablando del amor de los hijos de los verdaderos creyentes. Y me tocan estos versículos pasar a una advertencia que tal vez para muchas personas es algo de estar bien y ¿qué pasa? Y si ustedes ven el título, en la mayoría de Biblias dice el anticristo, ¿verdad? Entonces todos pensamos rápido en esa persona y estamos viendo a ver qué va a pasar y las guerras, todos se turban o se sienten en ese momento y quisieran saber qué pasa. Pero el apóstol Juan lo que quiere darnos aquí es una advertencia y es una advertencia para aquellos que son verdaderos creyentes. Y nos va a hablar en los primeros tres versículos de las características del tiempo de estas personas, pero también nos da un consuelo y nos dice, para aquellos que somos verdaderamente hijos de Dios, nos da ese consuelo y ese ánimo para seguir adelante. Quisiera que oráramos para empezar, entonces, inclinemos nuestro rostro. Señor y Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo. Permítenos, Señor, poder aprender de tu palabra, poder salir animados, exhortados, Señor, listos, diligentes y dispuestos a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a poder hablar con denuedo, con entendimiento, Señor, para que tu nombre pueda ser glorificado. En el nombre de tu Jesucristo oramos. Amén. El título que le he puesto yo a estos versículos es El Señor viene, permanece y confía en Cristo. De estos versículos, de estos primeros tres versículos, podemos sacar y muchas cosas y muchos sermones. Hay hermanos que tienen, que veí yo, que tienen de un versículo y de una frase tienen hasta 2 horas, 3 horas de estar platicando, entonces, de estar hablando del sermón. Entonces es algo difícil poder compactar todo eso, pero he tratado de poder enseñar y poner unos puntos en estos versículos y en el bosquejo que mandé, versículo 18 se habla de los últimos tiempos y sus características, quiénes son los anticristos en el punto número 2 y de dónde surgirán alguno de ellos. Y el versículo y la parte 3 versículo 20 el sello del verdadero creyente. Juan nos manda aquí y es el único que empieza a hablar de esta persona y a decir este nombre, anticristos. Es el primero que menciona y es el que va a hablar de igual manera en Apocalipsis de esta persona. Pero aquí nos hace referencia más que todo al tiempo en el que estamos. Y me llamó la atención y me recordó algo que aprendimos en medicina. Cuando uno estudia en medicina, estudia en los hospitales y pasa mucho tiempo en ellos, pasa con pacientes que están muy críticos o que están enfermos, ¿verdad? Definitivamente, y hay algunos más graves que otros, pero había una peculiaridad en alguno de ellos que cuando un paciente de estos estaba por la noche normalmente y lo estaban cuidando, a veces pedían un vaso de agua o un líquido o un fresco. Al principio nosotros, bueno, yo no le tomaba mucha atención, pero las enfermeras que eran más experimentadas, me decían, mire, hay que ponerle cuidado a ese paciente. Y yo me quedaba, "Ay, pero ¿por qué? Ese paciente se va a complicar y se puede morir", me dijo. Y posiblemente va a morir, no va a pasar la noche. Y uno lo miraba tan cruel y tan crudo y decía, no, no puede ser. Bueno, muchas veces al principio no le creía, pero pasaba el tiempo en el transcurso del turno y habían pacientes que pedían agua, pedían un vaso de agua, un jugo, y ya nos quedábamos nosotros viendo, vamos a observar, y estos pacientes empezaban a deteriorarse. Llegaba un punto, un lapso entre el tiempo que tomaban esa agua y el tiempo en el cual fallecían. No era con todos, hermanos, no, no creo, pero sí era la mayoría. Y uno se sorprendía y decía, bueno, ¿y cómo sabe la enfermera? Era a través de la experiencia que ella había visto eso. Pero a lo que voy yo es el lapso este de tiempo que había. Ya después nos preparábamos con todo lo que necesitábamos para la emergencia, con todo lo que él pudiera necesitar para poder salvarle la vida. Y aún así, llegaba ese momento. Claro, nosotros como creyentes entendemos la soberanía de Dios en ese punto.
Pero el punto al que voy yo es ese lapso de tiempo en el que se estaba preparando para su muerte, desde que bebía el vaso de agua hasta que llegaba al punto de la muerte. Esta es la idea que nos está dando Juan al iniciar este versículo, y cuando donde nos dice ya es el último tiempo. Entonces, leamos los versículos, hermanos, para que entendamos. Si dice primera de Juan 2, 18 al 20, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros viste el anticristo, y ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Como el primer punto que tenemos es los últimos tiempos y sus características. Entendiendo esta anécdota que les di, la premura de Juan es en ese punto en el que estamos en los últimos tiempos y debemos ser precavidos y tener la atención y toda nuestra mente puesta en que no estamos en un tiempo fácil o en un tiempo en el que podemos estar tranquilos o en un tiempo en el que nos podemos amoldar a las cosas de este mundo, sino que estamos en estos últimos tiempos. ¿Y qué significan estos últimos tiempos? Otras versiones de la Biblia lo traducen como postreros días o la última hora. O sea, es un lapso corto de tiempo el que se demuestra ahí, aunque para nosotros parezca largo. Juan inicia diciendo de igual manera, hijitos, como decía el hermano Wilson, se refiere a creyentes verdaderos. Entonces, está hablándole a creyentes verdaderos, a aquellos que verdaderamente habían recibido el Espíritu Santo y la gracia del Señor. Entonces dice, este periodo de tiempo que comprende los últimos tiempos o la última hora se representa entre la primera venida del Señor Jesucristo y su segunda venida. Estamos viendo que estos últimos tiempos cada vez van a ser peores. No vamos a mejorar. Y yo recuerdo que desde pequeño entendíamos esto de ya va a venir el Señor y son los últimos tiempos y así estamos hace mucho tiempo. Y si vemos desde la época que se decía hasta ahora, todo sigue empeorando. Y esa es la advertencia en la cual nos va diciendo Juan que estos tiempos van a ir empeorando, dice. Seguimos en el versículo y dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. La palabra que él utiliza ahí como oísteis es un verbo activo indicativo, que nos indica que ellos ya habían escuchado que el anticristo venía. Y aquí está hablando de esa persona que va a venir al final y que va a tener oposición contra Cristo y que va a hacer la lucha en el final. Y eso lo va a describir Juan en Apocalipsis. Es a la primera persona. Entonces vemos que en los últimos tiempos vamos a oír más de este anticristo. Y si nosotros vemos ahora, podemos entender que en las noticias, que hay gente reuniéndose, que hay naciones haciendo, que hay una persona que quiere tomar el poder, seguimos escuchando que ese anticristo se aproxima. Es la primera característica que nosotros oímos. Y ese oír que ellos habían tenido lo podemos ver ahí en 1 Juan 4:3. Y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Inclusive dice, ya lo habían oído y saben que viene para este mundo. Entonces se refiere en esta parte al anticristo, a esa persona final, a esa persona que va a tomar el poder y va a estar en contra de nuestro Señor. La primera característica, son tiempos malos, vamos a ir cada vez más que ese anticristo se presenta, pero de ahí dice en la parte siguiente, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces aquí ya habla en plural, anticristos. Estos son precursores del mismo anticristo. Indican personas que estaban en contra de Cristo, enemigos de él. Y si recordamos nosotros la predicación de nuestro hermano Hugo, fue el que dijo y fue el que notó a esta secta que estaba en contra del Señor Jesucristo, y eran los gnósticos, aquellos que no creían que el Señor era 100% hombre ni 100% Dios.
sino que estaban en contra de ellos. A estas personas que contradecían y que negaban al Señor Jesucristo, es a los que se refiere aquí Juan como anticristos. Y dice, ahora han estado surgiendo, han estado viniendo, dice, de ahí conocemos, han estado viniendo, dice, el anticristo viene. Esa palabra viene, es bien, es cuando uno busca, es un presente futuro profético indicativo. Lo que está diciendo es que están viniendo. O sea que estos anticristos se están presentando cada vez más. Ahora han surgido muchos anticristos, dice. La palabra surgir es aparecer, es brotar, da una connotación de un movimiento ascendente que empieza corto y se empieza haciendo cada vez más grande, diciendo que van a aumentar cada vez más. En los últimos tiempos aparecerán más estas personas. Lo veían ya en ese tiempo los apóstoles y aquellos discípulos del Señor Jesucristo, y lo vemos nosotros ahí en segunda de Pedro 3:3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su concupiscencia. Aquí los postreros días se refiere a esa misma palabra, la última hora o los últimos tiempos. De igual manera, en primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, vemos en este versículo las características de ese último tiempo y la premura que tenía Juan en advertirnos a cada uno de nosotros que debíamos de tener cuidado. Habrá más anticristos, más personas que vayan y nieguen a Cristo, pero también nos anima a nosotros a estar preparados y firmes en estos tiempos que son difíciles. No podemos amoldarnos a las cosas de este mundo, sino debemos estar despiertos y con nuestra vista puesta en las cosas del Señor para estar listos y preparados para cada una de estas cosas. Nos anima a predicar con más fervor la verdad del Evangelio para aquellas personas que aún no le conocen, poder predicar el arrepentimiento, fe solo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el tiempo es difícil y el tiempo se acerca. Sigue Juan y nos dice ahora en el segundo punto que tenemos, ¿quiénes son estos anticristos y de dónde surgirán? Dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase de que no todos son de nosotros. Vemos nosotros el origen de una parte de estos que negaban a Cristo. Y aparece la palabra salieron de nosotros. Denota venir de adentro hacia afuera, que salen de nosotros, que provienen de nosotros. En Hechos 20:30 ya lo había mencionado, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Es increíble ver aquí que de nuestra misma iglesia van a salir esas personas que van a ir en contra de Cristo. Y cuando se refiere aquí salir, son aquellas personas que han estado con nosotros, que han sido miembros de la iglesia, que han sido miembros activos, que han sido pastores, diáconos, y han hecho muchas cosas. Y aún así se han apartado, dice. Salieron, a eso se refiere esa palabra, salieron de nosotros, que venían de adentro, que estaban y lo conocíamos. Decía un comentarista, eran esas personas en la congregación, en la iglesia, que solo eran la fachada o el andamio, que verdaderamente no pertenecían a la iglesia, sino solo eran una fachada. Vemos nosotros entonces que hay dos tipos de personas en la iglesia, aquellos que van a perseverar y aquellos que van a salir de ella. Y nos recuerda mucho a la parábola del sembrador, y nos recuerda ahí en Lucas 8:13, aquellos que fueron tirados en la piedra, y que su fervor al principio fue bastante, y que luego vino la calamidad, y se acabaron. Salieron y se fueron, no resistieron. Al final estas personas solo tenían una fachada de creyentes, solo pretendían ser alguien, solo querían creerse alguna cosa, pero no eran verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué dice?
porque si no, habrían permanecido con nosotros. Esa palabra permanecido es alguien que dura, alguien que espera, alguien que persiste, alguien que continúa sin interrupción. Es aquel que permanece fiel al Señor. Y cuando nosotros vemos ese permanecido, me viene rápido a la mente la perseverancia de los santos, capítulo 17 de la Confesión Bautista. Los, la perseverancia de los santos, aquellos que se van a mantener hasta el final, no por su propia fuerza, sino por el Señor Jesucristo en ellos. Dice, ¿de dónde viene esa permanencia? Lo vemos nosotros y podemos entenderlo leyendo Jeremías 32:40. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Del Señor viene esa gracia, del Señor viene esa fe. En Juan 10:20 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. De Él viene esa vida eterna, esa permanencia en Él. Debemos de darle gracias a nuestro Dios porque a Él le pertenece la honra y la gloria en todo. Él es el que nos sostiene y nos mantiene en todo momento. Podemos ver la seguridad de nosotros como creyentes en esa promesa que Él hace hacia nosotros. Y al final dice, pero salieron para que se manifestase que no todos eran de nosotros. Al final salieron estos para manifestar, para destapar, para descubrirse que no pertenecían a la iglesia y que no eran verdaderos creyentes. Hebreos 10:39 nos dice, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen la fe para perseverancia del alma. Inclusive nos dice ahí él, ¿a dónde van? A perdición. Entonces muchas de las personas, muchos de los que vemos nosotros pueden aparentar, pueden decir, como dice aquí, y estar con nosotros y verdaderamente no ser nada. Al final del tiempo, ellos van a manifestar su propio carácter. Vemos el origen entonces de algunos de estos anticristos en la misma iglesia. No tenemos que pensar, como decía, recuerdo hermano Yair cuando predicó esto, ¿para qué vamos a ir a ver las otras iglesias donde ya sabemos que están en error? Tenemos que cuidarnos aquí, dice, en donde nosotros estamos hablando la palabra, porque de aquí pueden salir personas que puedan compartir el error de alguna manera. Al final del tiempo se vencerá el verdadero carácter de estas personas. Debemos cuidarnos y examinarnos siempre a la luz de la palabra del Señor. Debemos de seguir a Cristo y no a los hombres, porque los hombres fallan, pero Cristo y su palabra es infalible en todo momento. Nuestra mirada y nuestra fe debe estar puesta siempre en nuestro Señor. Entonces vemos nosotros de esa manera las características de estos anticristos y de dónde van a surgir algunos de ellos. Pero tenemos también, y nos termina Juan en el versículo 20 dándonos un ánimo y dice, versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esa palabra, pero, esa comparación de aquellos que están perdidos, aquellos que creen que son una cosa, creen que son salvos, pero no lo son. Pero dice, pero vosotros, indica aquellos creyentes que pertenecen a Cristo, que permanecen en Cristo. Y esa palabra tenéis es importante porque es un verbo presente, activo, indicativo. ¿Qué es eso? Que nosotros lo tenemos ya, no que lo vamos a tener en algún momento dado, sino que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo recibe al Espíritu Santo inmediatamente y ya lo tiene. A eso se refiere la palabra tenéis, que ya lo tenemos. No es que lo tengamos que alcanzar, no es que lo tengamos que pedir de alguna manera o que va a estar un tiempo o no, sino ya lo tenemos. La palabra unción ahí hace referencia en el griego al nombre de crisma, pero se emplea en el Nuevo Testamento de manera metafórica para referirse al Espíritu Santo de Dios. El don de tus el medio suficiente capacita a los clientes para poder tener ese conocimiento en la verdad. Esa unción que habla ahí nos indica el Espíritu Santo que tiene cada uno de los verdaderos creyentes. Es el sello verdadero de creyente.
de aquel que permanece en el Señor. Podemos ir a Efesios, y en Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para quién? Para la alabanza de su gloria. El Señor es el que ha puesto en nosotros y nos ha dado el Espíritu Santo, quien nos da el entendimiento, que nos permite permanecer en Él. Y de ahí dice, para que conozcáis todas las cosas. Esta palabra conocer significa principalmente haber visto o haber percibido, haber tenido conocimiento de un objeto que habíamos visto, y en este caso era el Señor Jesucristo. Conocemos al Señor Jesucristo, quién era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, en un 100% cada uno. Todas las cosas aquí no se refiere a algo intelectual, que vamos a conocer todo como que fuéramos sabios, sino se refiere a el conocimiento completo acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a su divinidad, en cuanto a su humanidad, en cuanto al plan perfecto de redención y a la nueva vida en Cristo que nos dio a cada uno de nosotros. Como dice ahí en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo es la persona, la tercera persona de la Trinidad, que está en cada uno de aquellos de los creyentes verdaderos. Y es el que va a ayudar a cada uno, nos va a ayudar a cada uno de nosotros a permanecer, a mantener, a estar diligentes y a buscar cada día a nuestro Señor. A diferencia de aquellos que no perseveran, los que perseveran tienen una garantía, que es el Espíritu Santo. Y este no nos deja, no nos deja jamás. El Espíritu Santo es quien nos capacita para poder permanecer en Cristo y nos da el entendimiento para poder escudriñar su palabra y conocer más de Él. Nos ayuda en el crecimiento de nuestra vida espiritual y en obediencia a nuestro Señor. Terminan los versículos hablando de este tiempo en el que estamos y exhortándonos a cuidarnos de estas personas, a estar atentos y que nuestra vida espiritual esté creciendo cada vez más en el conocimiento de Él, para que no seamos llevados de un lado a otro por cualquier viento de... Podemos concluir con estos versículos que Juan nos advierte de estos últimos tiempos, de las características. Nos observa que se van a levantar cada vez más. Y si ahorita nosotros en este tiempo oímos que ya hay, van a haber más, hermanos. Todavía van a haber más. Debemos ser diligentes en el crecimiento de nuestra vida espiritual para no ser engañados por falsos maestros, para poner nuestra fe y nuestra mirada siempre en nuestro Señor Jesucristo. No confiemos en los hombres. Los hombres fallan. Confía en Jesucristo como tu único Salvador. Tenemos el Espíritu Santo quien nos guía y nos enseña a obedecer a nuestro Dios. Y es una garantía para cada creyente, para que no nos apartemos y podamos permanecer en Él. Para terminar, tenemos las aplicaciones. Busca a Cristo antes de que sea muy tarde. Son tiempos difíciles, cada vez va a ser peor. Debemos de buscar a nuestro Señor. Aquellos que no le conocen, pongan su fe en Él, arrepiéntanse y síganlo, porque solo en Él está la salvación. Confiemos solamente en Cristo y no nos dejemos engañar por los hombres. Solo en Él está la salvación de nuestra alma. Solo Él puede salvar tu alma. Permanece solamente en Cristo. Él es el único que te va a sostener y te va a guardar en los tiempos difíciles. Y persevera con los santos en Cristo hasta su venida. Que el Señor nos ayude a tener presente entonces estos tiempos que cada vez son más difíciles, para que podamos seguir perseverando en ese amor, en esa diligencia, en ese servicio a nuestro Señor. Gracias, hermanos.